Muy buenas noticias, ya que para el Seguro Social se acaba de lanzar una nueva propuesta. Es la última regla del Seguro Social, cual podría significar pagos más grandes si es que se aprueba. Los beneficiarios de seguridad de ingreso suplementario pronto podrían obtener pagos mensuales mucho más altos si es que la Administración del Seguro Social logra impulsar un cambio propuesto en la forma en la cual se calculan los beneficios. Pues esta regla, que fue recientemente propuesta y publicada en el Registro Federal a principios de este mes, estaría eliminando los alimentos del cálculo del apoyo y manutención en especie, que es un ingreso no derivado del trabajo en forma de alimentos y vivienda. Según esta propuesta, los solicitantes y beneficiarios del SSI ya no tendrían que proporcionar información sobre sus gastos de alimentos para que la agencia no los considere en sus cálculos y usted pueda recibir mucho más beneficios. Y también vamos a hablar sobre las 7 reglas para cobrar el dinero adeudado por el IRS. Sé que es bien difícil de creer, pero muchísimas personas no recibieron los cheques de estímulo en la era de pandemia, para los que eran elegibles en el 2020-2021. Este es un problema muy grande que el IRS ya ha publicado las instrucciones para que cualquier persona que no haya recibido uno o más cheques de estímulo durante ese periodo pueda cobrarlo. Así que estaremos viendo todas estas noticias que son muy importantes y les va a ser muy útil a la hora de hablar de beneficios económicos. Actualmente los pagos del SSI se reducen en 1/3 si una persona o una pareja vive en la casa de otra persona y recibe alimentos y alojamientos de esa persona. En este caso, considerémoslos como la manutención, y es que así se define como cualquier alimento, vivienda o ambos que se le dé a alguien o que otra persona pague. El SSI proporciona un beneficio mensual a adultos y niños con discapacidades, cegueras o recursos por debajo de los límites financieros específicos. Los pagos del SSI también se realizan a personas mayores de 65 años que cumplen con requisitos financieros, incluso si no están discapacitados. Una vez que se determina que un reclamante es elegible para el SSI, su pago mensual se determina restando el ingreso contable, esto sobre la tasa de beneficio federal, que es el pago federal máximo mensual del SSI. Para este 2023, este pago es de hasta $914 para una persona y hasta $1,371 para una persona elegible con un cónyuge elegible. Por lo general, después de los primeros $65 ganados cada mes, el beneficio del SSI de este beneficiario se reduce 50 centavos por cada $1 que hayan ganado aparte. Cuando se proporciona alimentos, vivienda o ambos a un solicitante o un beneficiario del SSI, como cuando alguien paga el alquiler, la hipoteca, los alimentos o los servicios públicos, se considera manutención y apoyo en especie. Por ejemplo, si un solicitante o un beneficiario vive con su hermano y no paga el alquiler, pues allí es donde la Administración del Seguro Social considera que es una manutención. Históricamente hemos incluido la recepción de alimentos en especie en la consideración de este cálculo, porque la asistencia alimentaria ayuda a las personas a poder satisfacer sus necesidades básicas. Sin embargo, las complejidades de estas políticas actuales de alimentos pueden superar la utilidad. Entonces, es aquí donde entra esta nueva propuesta. Y es que la Administración del Seguro Social, quiere cambiar la regla por un par de razones. Una es por simplificar su política con el objetivo de mejorar la aplicación, la adjudicación y cumplimiento y comprensión de sus normas. Y el otro pues es promover la equidad al no perjudicar a una población que ya es vulnerable. La Administración del Seguro Social señaló que en enero del 2022 ya había alrededor de 7 millones de personas que recibían este programa del Seguro Social, el SSI, según los datos internos de la administración.
Esta agencia redujo los pagos de por lo menos 793,000 beneficiarios durante este mismo mes. Esta nueva regla propuesta va a estar disponible para comentarios públicos hasta el 17 de abril del 2023, antes de que pueda finalizarse. Aún no se dio un cronograma sobre cuándo es que podría aprobarse y ponerse en acción, pero es muy importante ya que prácticamente las personas que reciben el SSI no han tenido ningún tipo de cambio en estos últimos años. Lo único que afecta o aumenta su beneficio es el COLA de cada año según la inflación. Así que esta es una excelente noticia. Estamos hablando de un nuevo proyecto que podría cambiar este programa del SSI en este año 2023. Y ahora le traemos la actualización por parte del IRS. Sé que es muy difícil de creer, pero es cierto, muchas personas no han logrado cobrar los primeros cheques de estímulos federales de la era de pandemia. Este es un problema que tuvo el IRS y ha publicado actualmente las instrucciones para que sí puedan cobrarlo, y nosotros se las vamos a traer. Regla número 1. Según el IRS, cualquier persona que pierda el primer o segundo cheque de estímulo solo puede reclamar el dinero presentando una declaración de impuestos federales del año 2020. Aquellos que no reciban el tercer cheque de estímulo deben reclamar los fondos a través de una declaración de impuestos federales del año 2021. Si no está seguro de qué cheque o qué cheques le faltan, vamos a recordarles. La primera ronda es que eran los adultos contribuyentes elegibles podrían recibir un cheque de hasta $1,200. Los dependientes elegibles menores de 17 años recibieron hasta $500. Recuerde que se podía reclamar hasta un máximo de 3 dependientes. Los primeros cheques de estímulo llegaron a cuentas bancarias en todo el país un fin de semana del 11 y 12 de abril del 2020. Las tarjetas de pago de impacto económico, las AIP, se enviaron a fines de mayo o principios de junio. Luego vino la segunda ronda, donde los adultos elegibles recibieron un pago de estímulo directo de hasta $600. Los dependientes de 16 años o menos también recibieron $600. Los cheques se emitieron entre la fecha 29 de diciembre de 2020 y 15 de enero del 2021. Y luego llegó la última ronda, el tercer cheque de estímulo, donde los adultos elegibles recibieron un cheque de hasta $1,400. Las familias de los dependientes elegibles recibieron también un pago adicional de $1,400 por dependiente, sin límite en la cantidad de hijos que usted tenga. La primera ola de cheques de la tercera ronda llegó por depósito directo el fin de semana del 13 y 14 de marzo del 2021. Bueno, sigamos con las reglas. La segunda regla es la siguiente. Si es que no presentó una declaración de impuestos para el año 2020 o 2021, pues deberá presentarla ahora, incluso si generalmente usted no está obligado a presentar una declaración. La regla número 3 es que si presentó una declaración para uno o ambos años, pero no reclamó el crédito de reembolso de recuperación, que es el crédito reclamado por aquellos que no recibieron su pago de estímulo, pues debe presentar una declaración de impuestos enmendada. Regla número 4. No asuma que el IRS enviará automáticamente este dinero adeudado, ya sea que usted no escribió nada en la línea de crédito de reembolso de recuperación o que marcó la casilla con 0. Se trató pues de una decisión de no reclamar el crédito. Regla número 5. Si el IRS soluciona el problema es porque sospechan que cometiste un error. Digamos que su hogar era elegible para un pago de estímulo directo de $2,800, pero usted marcó la línea de crédito de reembolso de recuperación como $1,400. El hecho de que hayas llenado esta línea indica que tenías la intención de solicitar el crédito. El IRS dice que calculará automáticamente el monto correcto que se le debe y volverá a procesar esta declaración. Regla número 6. Todavía es posible rastrear un pago faltante. Lo hace accediendo a su cuenta del IRS en línea. Una vez que usted haya iniciado sesión, verifique los montos en la página Registros de Impuestos. Allí le va a indicar cuánto es que le enviaron. Si el sitio del IRS indica que se le emitió un cheque y este no ha llegado, pues allí usted debe comunicarse al IRS.
Investigar y responder le llevará al servicio de ingresos hasta 6 semanas. Y por último, la regla número 7. Pues ahora tiene hasta la fecha 15 de abril del 2024 para poder reclamar los primeros 2 cheques solo usando un formulario de impuestos del año 2020. Y pues luego tiene hasta el 15 de abril del 2025 para poder reclamar el tercer cheque de estímulo usando una declaración de impuestos del 2021. Teniendo en cuenta el nivel de rumores en torno a los pagos de estímulo, es sorprendente la cantidad de personas que no recibieron lo que les correspondía por derecho. Todavía el otoño pasado, el IRS envió cartas a más de 9 millones de contribuyentes, los cuales parecían calificar para el crédito de reembolso de recuperación del año 2021, pero aún necesitaban reclamarlo en su declaración de impuestos. Entonces, si eres una de esas personas, pues ahora es tu oportunidad. Incluso, si no lo necesita para cubrir las facturas, pues este dinero puede ayudarlo a crear un fondo de emergencia, pagar una deuda con intereses altos o invertir en su futuro.